Ok. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Gracias por estar con nosotros en este su programa Panorama Latinoamericano. Hoy, como siempre, trabajando hasta la 1 de la tarde, llevándoles a ustedes noticias e informaciones de primera mano. Bueno, lamentablemente José Antonio no va a poder estar con nosotros en la mañana de hoy, pero vamos a estar compartiendo con ustedes muchísimas informaciones y vamos a darles las gracias a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la señal de la 1550 AM, también de www.cadenazul.com e igualmente quienes nos escuchan a través de la señal de Facebook Live. Ya se encuentra conectado nuestro colega y amigo Miguel Ferrando, agudo periodista, que ustedes lo recordarán en Venezuela por Radio Caracas Televisión, también en 2001. También María Antonieta Di Jerónimo, María Antonieta, la tía María Antonieta, se encuentra en sintonía, y Gisela Febres, entre otros. A todos ustedes, gracias por estar y acompañarnos en esta hora, media hora de noticias. Lo vamos a estar con ustedes hasta la 1 de la tarde. También quiero extender este agradecimiento a nuestro ingeniero y director Alexis Guevara, que sin él realmente no fuera posible esta transmisión de su programa Panorama Latinoamericano. Comenzamos el día de hoy con informaciones que tienen que ver con Venezuela. Evidentemente, como casi siempre, bueno, como siempre lo hacemos. La primera de ellas es que el Consejo Nacional Electoral el día de hoy va a anunciar el día de la fraudulenta elección en Venezuela. Recordemos que el Consejo, todos los rectores menos uno, que es el único hombre o la única persona del sexo masculino, mejor dicho, que está entre los rectores, es Luis Emilio Rondón. El resto son 4 rectores, incluyendo a Tibisay Lucena, que es la presidenta de ese fraudulento Consejo Electoral. Van a anunciar el día de hoy el día que se van a llevar las elecciones fraudulentas. Muchos venezolanos se preguntan, bueno, ¿será que hoy van a dar el resultado de una vez? Porque en Venezuela primero se suman los votos y después la gente vota. Eso es así. Y como dije, pues, hoy se dará a conocer la fecha donde este fraude se va, pues, a hacer público. Sonia Osorio, la colega Sonia Osorio, por cierto, presidenta y por la ejecutiva o de la directiva de la Asociación de Venezolanos de Periodistas en el Exterior, ha publicado en el Nuevo Herald una nota bastante interesante que la voy a compartir con ustedes. Sonia Osorio, pues, pertenece al staff del Nuevo Herald, periodista venezolana, quien tuvo una destacada carrera, entre otros medios, en la agencia de noticias francesa, EFE. Ella escribe: el índice analiza el estado, esto tiene que ver, el titular es: Venezuela y Ecuador destacan el índice de democracia. Uno retrocede y el otro avanza. El índice analiza el estado de la democracia de 165 países, basado en 5 categorías: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles y el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política. En el informe se indica que el estado en Venezuela, en esa categoría, se refleja al continuo deslizamiento del país hacia una dictadura, ya que el régimen socialista de Nicolás Maduro ha relegado a la Asamblea Nacional, encarcelando a opositores y reprimiendo violentamente en las protestas a los disidentes. Venezuela tiene una puntuación de 3.87 en el promedio medio de la democracia mundial en la escala de 0 a 10. Solo la supera Cuba con 3.31. Es decir, ya Venezuela está a nivel de una dictadura prácticamente a la cubana, como lo destaca este informe. Ecuador resalta por razones totalmente diferentes. Pasó de ser un régimen híbrido a una democracia defectuosa y tiene una puntuación de 6.2. Esto ya no lo dice la nota, esto lo agrego yo. Supongo que también se acentúa con los resultados del día de ayer, donde no solo un Consejo Nacional Electoral transparente reflejó unos totales que desfavorecieron a Rafael Correa para una reelección indefinida en el país, y donde él pretendía ser nuevo candidato presidencial del Ecuador y poder participar en elecciones fraudulentas en este país. Sin embargo, pues ayer ya conocimos cuál fue la posición del pueblo ecuatoriano. Le dio la espalda a Correa. Correa estaba en un tobogán
cayendo vertiginosamente en las encuestas, y una demostración fue cuando visitó en la campaña por el no a unas ciudades en el interior del Ecuador, en una ciudad del interior del Ecuador, y fue recibido a piedras, huevazos, insultos. Y bueno, la caravana donde se transportaba este sujeto chavista tuvo que abortar la presencia en ese lugar y salir rumbo para evacuarlo de ese lugar, y salió rumbo, abandonó el lugar a bordo de un helicóptero. Esto es, pues, ahí vemos ya los resultados de Ecuador. Lenín Moreno, el presidente de este país, ha fortalecido la democracia. Por cierto, voy a hacer un comentario al respecto también. He oído críticas de que quieren comparar a Lenín Moreno con Juan Manuel Santos con relación a lo que se le cataloga una traición política o partidista. En el sentido, Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia de la mano del presidente Álvaro Uribe. Y como ya todos sabemos, fue un gran traidor, un farsanto, y se alineó con Chávez inmediatamente, catalogándolo como su mejor amigo, alineándose con la guerrilla, narcoguerrilla terrorista de la FARC, y con otros grupos irregulares, y con La Habana. De hecho, la supuesta negociación de paz, como ya todos sabemos, pues se hizo en La Habana, porque La Habana es el creador de estos grupos insurgentes, armados, narcotraficantes y terroristas en la selva, los grupos guerrilleros. Y Juan Manuel Santos, de ese momento, comenzó a pelear con el presidente Álvaro Uribe, empezó a encarcelar a ministros del presidente Álvaro Uribe, comenzó a perseguir a colaboradores del presidente Uribe. Se salió totalmente del marco de la Constitución vigente de Colombia. Sin embargo, Lenín Moreno, cuando lo tratan de comparar, creo que es totalmente injusto, porque Lenín Moreno viene de un gobierno que estaba fuera de la Constitución, era un gobierno, el de Rafael Correa, estaba fuera de la Constitución, estaba aliado con el narcotráfico, aliado con la guerrilla de la FARC y aliado con grupos irregulares. Y la vigencia de la Constitución del Ecuador prácticamente era cero. Sin embargo, el presidente el presidente electo del Ecuador, que venía, hombre vicepresidente de Rafael Correa, se dice que su triunfo dependió a la plataforma de Rafael Correa, ganó la presidencia. Lo que sí es de que Lenín Moreno ha hecho totalmente lo opuesto a Juan Manuel Santos, y eso no es una traición política. Yo creo que cuando tú te alineas dentro de los marcos o los márgenes de la Constitución y las leyes, se actúa de manera correcta. Yo creo que aquí hubo una reflexión de dejar de delinquir a alinearse al Estado de Derecho. Y es lo que ha hecho Lenín Moreno. Ha creado un Consejo Nacional Electoral absolutamente transparente, ha sustituido una cúpula corrupta de la Fuerza Armada del Ecuador para colocar militares totalmente institucionales al servicio de la nación y de la Constitución, y no al servicio de una parcialidad política, lo que ocurre en Venezuela, incluso lo que ocurre en Colombia con Juan Manuel Santos. Y creo que Lenín Moreno, pues, se alinea también, se pone a derecho con el sistema judicial de su país, ha logrado importantes avances como el encarcelamiento del vicepresidente de ese país por sus vínculos de la corrupción con la empresa brasilera de construcción Odebrecht. Y pues vemos que aquí está este resultado, como lo dijera anteriormente, un trabajo periodístico de Sonia Osorio, donde se fortalece la democracia del Ecuador. Y yo creo, como dije, que creo que es injusto ahora porque una persona se alinee con el Estado de Derecho, que se alinee con la justicia, que se alinee con la Constitución vigente del país, no se le puede decir que hubo una traición. Yo creo que no hay nada mejor, no hay nada más fácil en la vida que vivir por la senda de la decencia, por la senda de la honestidad, por la senda apegada a las leyes y a las normas de cada país. Yo creo que lo difícil es romper con esa senda. Yo creo que hay que tener bastante coraje para ser un delincuente, para ser un narcotraficante,
para ser un dictador como ocurre en Venezuela. Esto lo digo porque es más fácil, pues, ser un buen ciudadano que un mal ciudadano. En otras noticias tenemos que el Grupo de Lima evaluará hoy martes si se invita al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo entre el 13 y el 14 del próximo mes de abril, a la que asistiría el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto lo señaló el canciller de Perú, o la canciller de Perú, Cayetana Aljobin. La presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas es un tema que tenemos que evaluar detenidamente, así lo dijo la ministra, en nombre del Grupo de Lima, en declaraciones a un programa de televisión ayer domingo. El Grupo de Lima examinó en Santiago hace 2 semanas la situación de Venezuela, en el contexto de la cumbre, donde habría quedado en manos de Perú, como anfitrión a la decisión final, según versiones de prensa desmentidas por Lima. Lo que sí me parece es una doble moral por parte del Grupo de Lima, después que saben que en Venezuela hay una dictadura, después que saben y reconocen la violación a los derechos humanos en Venezuela, después que saben y conocen la cantidad de personas que están muriendo por caprichos de Nicolás Maduro, por falta de alimento y medicamentos, le sea ahora, y donde ellos mismos han calificado, catalogado al narcotraficante de Venezuela como un dictador. Yo creo que sería totalmente inverosímil, sería totalmente hipócrita, sería totalmente absurdo de que ahora estos cancilleres recibieran como jefe de Estado a Nicolás Maduro. Estas son las ambigüedades que ocurren en América Latina. Y son las ambigüedades que han ocurrido con Cuba. Por eso es que a veces la comunidad internacional es más dañina que beneficiosa. Hemos visto como cancilleres del Grupo de Lima han servido de alcahuete en este falso diálogo que se lleva a cabo en la República Dominicana, para también darle piso político a la dictadura venezolana, con unos representantes de la oposición que no representan, en su gran mayoría son unos sinvergüenzas, varios de ellos hasta procesados por corrupción, como es el caso de Manuel Rosario. Tenemos a Julio Borges, que ha sido conchupante con la dictadura venezolana, no ahorita, sino en 18 años. La posición de Julio Borges siempre ha sido ambigua, ha sido, ¿por qué? Porque el problema es que Venezuela envuelve muchísimo dinero, porque Venezuela, a pesar del estado paupérrimo con que se encuentra el país, es un país que genera miles de millones de dólares al año. Es un país donde la riqueza en carbón, aluminio, hierro, petróleo, oro, diamante, etc. Es un país que se da el tupé de quedarse en quiebra y de recuperarse económicamente en muy poco tiempo, en muy pocos días, precisamente por la cantidad de riqueza que genera el país. Y eso ocurre en Venezuela. Y por eso que el negocio político de Venezuela, por eso que la oposición, los líderes opositores, que son todos unos sinvergüenzas en Venezuela, estos que son de la MUT, los cabezas de la MUT, que son culpables, cómplices de esta tragedia, prefieren seguir siendo opositores que asumir el gobierno, que asumir el Estado. Porque así como ellos están, se han enriquecido, hacen negocios y no tienen la responsabilidad de enfrentarse al venezolano y a la comunidad internacional de las tragedias que se viven en el país. Porque hay muchos derechos adquiridos, entre ellos de las Fuerzas Armadas Nacionales, donde sería incómodo o sería casi imposible para ellos poder sobrevivir de forma política si ellos asumen el poder. Y como no tienen la capacidad, como tampoco la tienen los miembros del régimen, para tomar las riendas de Venezuela, pues prefieren seguir robando y saqueando el país como los cómplices de una dictadura asesina y narcotraficante que asumir esa responsabilidad. Y la ineptitud y la incapacidad de estos líderes políticos que uno escucha en programas de televisión, muchos de ellos que se encuentran en Miami, otros en Venezuela, pero que uno los escucha en programas de opinión a las 8 de la noche en distintos canales, refleja la incapacidad de estos ineptos, que en 18 años no han sabido, no han podido, por cobardía, por falta de compromiso, por falta de coraje, y porque son unos bandidos sinvergüenza, derrotar a un enemigo
que prácticamente tiene las manos atadas, porque se las ató él mismo. Primero Chávez y después Maduro. Esto es para los opositores de cualquier país, esta es una pelea como de un gigante contra un niño. Y estos incapaces, que son unos gigantes, me refiero a todo un país, pero de la dirigencia opositora de la MUD, no han sabido derrotar a un enemigo tan débil, tan, tan, eh, tan, tan inepto como lo fue Hugo Rafael Chávez Frías y lo fue, y ahora lo es Nicolás Maduro. Prueba de ello tenemos el 11 de abril del año 2002, donde el pueblo le dio el knockout a Hugo Rafael Chávez Frías, pero una dirigencia política corrupta, perversa, sinvergüenza, cobarde, conchupante, asesina, le dieron piso político a Hugo Rafael Chávez Frías ese 11, después del 12 de abril, y afilaron toda la artillería en contra de Pedro Carmona para sacarlo después de haber asumido el poder, sacarlo de ahí y regresar a Hugo Chávez. Ahí hubo una complicidad inmensa de los que hoy es la generación del 45 que está en la MUD, porque son esos viejos sinvergüenzas de la MUD, los que regresaron después del 11 de abril a Hugo Chávez. No esta dirigencia nueva, no estos muchachos que tienen de 50 años para abajo. Esto me refiero a esos políticos que no llegan a los 50 años. Ellos no tienen nada que ver. Primero que en aquel entonces, hace pues 15 años, eran personas bastante jóvenes. Pero que toda esa generación sinvergüenza, inecta, ladrona, asesina, conchupante, cómplice de la generación del 45 fue la que llevó de regreso, la que trajo de regreso a Hugo Rafael Chávez Frías. Porque Hugo Rafael Chávez Frías fue vencido por el pueblo de Venezuela en el año, en abril de 2002. Y pues estos conchupantes lo trajeron y le dieron más piso político. Ellos se prestaron para hacer una limpieza dentro de las Fuerzas Armadas, sacaron a los oficiales institucionales y pues sustituyeron por una cuerda de inectos, incapaces, dentro de las Fuerzas Armadas que no tenían mérito, pero tenían lealtad al narcotráfico, a la dictadura y al terrorismo de un régimen creado, fabricado para Venezuela desde La Habana. Y hoy, después de casi 16 años, que se cumple el año que viene, los sucesos del 11 de abril, sería injusto decir, no reconocer, mejor dicho, sería injusto no reconocer que el doctor Pedro Carmona siempre tuvo la razón. Y cuando el doctor Pedro Carmona se sacudió a esa generación del 45 para ocupar cargos importantes en ese gobierno de transición en Venezuela, era porque conocía al pájaro por su gesta, al pájaro por su pupú, porque sabía que esa generación del 45 es una generación traidora, mentirosa, hipócrita, desleal, es una generación prostituida, donde funciona si le dan dinero, donde son incapaces de invertir de su patrimonio, aunque sea $1 o un bolívar, para restituir el sistema democrático. Ellos simplemente se mueven a medida que ellos pues, pueden beneficiarse en todo este proceso. Creo que José Antonio está con nosotros. Ah, carajo. Déjame. Ya va, espérate, déjame llamar. ¿Hace cuánto fue eso? Una huevona, te hablé solo como un loco. Ya. No, marico, porque no me contestaste, es que así es un pedo con... Qué huevo. ¿Así? Sí, yo voy a ver si a lo mejor por eso lo sacaron del aire. A las 50, bueno, pero fue hace 6 minutos. Pero está bien, vamos a hacer. Pues déjame llamar otra vez, Pablo. Ya va.
¿Aló, estás ahí? Bueno, se cayó la llamada, lamentablemente. Eh, Hola, mi corazón, ¿cómo estás? ¿Me puedes poner que se cayó la llamada? Se cayó la llamada. Bueno, se cayó la llamada, pero ustedes nos siguen escuchando a través de nuestra señal de Facebook Live. Ustedes escucharon pues todo lo que hemos estado conversando con ustedes y la hipocresía de lo que es la mesa de la unidad democrática y con todo esto. Con esto les quería decir que bastante razón tuvo el doctor Pedro Carmen. ¿Se cayó? ¿Tú crees que me da tiempo de conectarme otra vez? Ok, está bien, está bien. Bueno, pedimos disculpas, amigos oyentes, se nos había caído la señal, fallas pues técnicas de mi teléfono y pues le pedimos disculpas a nuestro director, también Alexis Guevara, quien pues nuevamente nos pone al aire y les pedimos disculpas por esta caída de interrupción en la transmisión por parte de mi señal. Pero como les decía, estos conchupantes, sinvergüenza, bandidos, que entregaron a Pedro Carmona a la dictadura venezolana, ha demostrado en casi 16 años, que se cumple el próximo mes de abril, que el doctor Pedro Carmona Estanga tenía la razón desde el año 2002. Y que él, si no nombró a ninguno de esa generación del 45 dentro de, de su gobierno de transición en Venezuela para restituir el hilo democrático el 11 de abril del año 2002, era porque conocía que el pájaro se conoce por su pupú. Y el doctor Pedro Carmona Estanga sabía la deslealtad, la sinvergüenzura, la conchupancia, la hipocresía, la falta de moral, de valores, de principios que habían con esos políticos de la generación del 45. Y por esa razón quedaron excluidos de formar parte de su gobierno. Sin embargo, ellos prefirieron a partir del año 2002 alinearse con Pedro Carmona Estanga y con Hugo Rafael Chávez Frías y sacar del poder a Pedro Carmona Estanga. Esa es la triste realidad de Venezuela, como dije anteriormente. Aquí lo que está en juego son miles de millones de dólares que genera Venezuela, que los administran unos ladrones, bandidos, como el chavismo, encabezado por el inecto ladrón, narcotraficante, dictador de Nicolás Maduro, pero que tiene una plataforma con un sector importantísimo del liderazgo político de la oposición, sobre todo representada en la generación de 1945. Y esa es nuestra tragedia, esa es la tragedia del país, esa es la tragedia de toda Venezuela. Es nuestra riqueza. A ellos les importa más ser opositores que ser gobierno. Y por eso Henry Ramos Alú montan esa farsa, como estas próximas elecciones presidenciales, que es una farsa para seguirle dando piso político al dictador, al narcodictador venezolano, al asesino de Nicolás Maduro. Por cierto, personas siguen falleciendo. Ayer fallecieron 6 por falta de tratamiento renal en Venezuela porque no pueden seguir su tratamiento. Como esto mueren a diario niños y pues ya la historia más que la conocemos. A esta hora, 1 de la tarde, no hay tiempo para más, así nos lo dice nuestro director Alexis Guevara. La cita mañana, ya José Antonio Colina nos estará acompañando mañana desde las 12:30 del mediodía. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Y como siempre les digo, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a Estados Unidos, a América Latina. Mi nombre es Ricardo Guanipa y en nombre de Alexis Guevara les decimos muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día, buenas tardes, buen provecho. Bueno, tuvimos una breve interrupción, pero esto es así, cuando se hacen las cosas en vivo, pues, y menos mal que me avisaron que se había caído la transmisión, porque ya yo estaba, y no estaba, bueno, fueron 5 minutos que estuvimos al aire, fuera del aire en la 1550M, porque este programa, como ustedes lo saben, se escucha también a través de la radio de Miami, y de la radio de Miami, en la plataforma de Cadena Azul también, se escucha en el mundo a través de su página web. Le damos gracias a todas aquellas personas que nos siguieron, Aquileo Alexander Montiel, Sonia Goitía, Evencio González, Ramón Elías Garrido,
José, el gran José Geni, que siempre nos acompaña, mi hermano del alma, Jan Peña, también Rafaela Sabin, Rafaele Sabino, a todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía, como siempre, y bueno, gracias, la cita mañana a la misma hora. Ahora voy a estar saliendo, si Dios quiere, también por la 11:90 AM de West Palm Beach, que a partir del próximo miércoles estaré acompañándolos a las 9 de la mañana, de 9 a 10, en un programa de radio. Así que aquellas personas en West Palm Beach, ya vamos a estar en la radio también de West Palm Beach, en la 11:90 AM del condado. Se oye bastante hacia el norte esa emisora y bastante hacia el sur, que casi no, se escucha hasta Weston en el condado de Broward. Y Fort Lauderdale, que se escucha perfectamente también en emisora. Así que seguimos con el programa ganando cobertura en las transmisiones, porque esto demuestra nuestra credibilidad, nuestra seriedad en el manejo responsable de los temas, y que nuestras denuncias han llegado, han calado a ustedes los oyentes. Así que a partir del próximo miércoles estaré de 9 a 10, los miércoles nada más, en este programa de radio, pero va a ser 1 hora, y posteriormente en la 1550M, de 12:30 a 1 de la tarde. Muchísimas gracias a los dueños de las emisoras, tanto de la cadena azul como también a la directiva de la 11Q, 1190M, la primera de West Palm Beach, de darme esta oportunidad, esta confianza, y ahora damos un paso más de cobertura, y eso significa que el programa se escucha, que nuestra credibilidad cala, y de corazón me siento honrado, orgulloso de poder estar con ustedes también, más allá de la frontera del condado de Texas. Mi nombre es Ricardo Guanipa y fue un placer haber trabajado para todos ustedes. Buen día, buenas tardes, buen provecho.